Y perdimos 10 miembros del canal. Pero quiero agradecer que incluso hasta el día de hoy, sigan llegando a meta de 200 likes que sigo dejando. ¡Genial! Por eso, empecemos saludando a los primeros comentarios del anterior capítulo en recompensa. ¡Este sí es mi ídolo! También quiero agradecerle a Ramírez García, ya que él, siendo parte de los miembros campeón regional del canal, es quien pide como su beneficio que me apure en subir esta historia rápido. Ah, bueno, Master. Y con un saludo a los miembros entrenador novato, doy el inicio al vídeo. Capítulo 14. Grandes combates. Ash miró seriamente al Pokémon planta de Galar frente suyo. Dragonite, ten cuidado. Dragonite se elevó en el aire, preparada para continuar con la lucha. Batería asalto. Tocando su instrumento con más fuerza, unas raíces fueron dirigidas al dragón volador. Huracán. Rugiendo fuertemente y agitando sus alas con fuerza, una corriente de aire apareció. El poder del huracán hacía retroceder las raíces. Pero pese a la desventaja, Rillaboom aumentó sus toques al tambor, liberando una gran cantidad de poder a su movimiento. Las raíces comenzaban a tomar control de sí mismas, formando un pequeño escudo para proteger al Pokémon Gorila. Increíble batería asalto. Reduce el daño causado por huracán. Dianza chasqueó la lengua por la frustración que sintió al ver la manera tan abrumadora en que Rillaboom superó huracán con batería asalto. Las raíces ganaron tanto poder que lograron disipar el huracán y golpear varias veces a Dragonite, que no podía hacer nada. Hasta que finalmente, todo terminó en un último golpe donde Dragonite fue mandado a estrellarse contra el suelo. Ash miró preocupado a su Pokémon, quien apenas se levantaba. Dragonite, ¿estás bien? Un brillo azulado débil rodeó al dragón volador. Lionel veía con bastante tranquilidad a su logro, poniendo sus manos a su cintura como siempre. Cuando utilizo un tipo planta, mis rivales normalmente usan movimientos tipo volador, es una contramedida. Ash miró fijamente al campeón imbatible, notando lo similar que eran sus formas de lucha. El profesor Kukui miraba con seriedad a la forma en que Rillaboom deshizo huracán y golpeó devastadoramente a Dragonite con batería asalto. Lana miró fijamente al esfuerzo de Dragonite al querer ponerse de pie, cuando la preocupación la golpeó al darse cuenta. Batería asalto debió ser un duro golpe, Dragonite ya está cansada. Kiawe asintió al acordarse de ese dato, Dragonite ya había hecho un gran trabajo al bajarle a Lionel a ese problemático Dragapult. No me sentiré mal si llega a perder, Dragapult fue un duro oponente y me da gusto que alguien finalmente lo derribará. Dijo Kiawe dando un pequeño asentimiento decepcionado. Sofocles no hizo nada más que mirar un tanto dudoso al campeón imbatible. Creí que Mega Lucario haría mucho más, pero supongo que no todo puede ser bueno para nosotros. Mayou solamente se cruzó de brazos, mostrando una expresión preocupada en todo su rostro dirigida al Dragonite. Si Dragonite llega a perder, Ash solamente tendrá acceso a su Pikachu y el Dracovish. Lily formaba una linda sonrisa, mirando con confianza a Ash, que se encontraba concentrado. Esto no se acaba hasta que se acaba, ella tenía gran esperanza a que Rillaboom caería tarde o temprano. Lance miró interesado a la táctica que Lionel usaba para contragolpear debido a su desventaja hacia oponente en la naturaleza de tipo. Es una contramedida bien estructurada, Galar sí que tiene cosas muy nuevas y ventajosas. Lionel levantó sus manos para moverlas en su propia dirección, emocionado. Vamos, ven con más, Ash. En ese caso. Vamos. Meteoro Dragon. Dragonite se alzó en el aire, cuando los meteoros aparecieron a su alrededor. Aquí está. El meteoro Dragonite que derrotó a Dragapult. Rillaboom. Batería asalto. Una vez más, Rillaboom tocó su tambor para que las raíces aparecieran defensivamente y ofensivamente. Ábrete paso. Dragonite no vencería a Rillaboom en ese estado, ya que el Pokémon Dragón fue detenido. El profesor Oak soltó una pequeña tos, su salida venía acompañada junto al asombroso que acumuló ante todo. Parece que el poder de Dragonite se debilitó bastante con esa forma particular de usar Meteoro Dragón. Aunque, de cierto modo, ya estaba muy cansada por haber derrotado a Dragapult. Gary asintió, teniendo un rostro más serio y estricto que el de su abuelo, mirando con incertidumbre en su mirada al Pokémon Gorila.
Aunque dudo que pudiera hacer algo, Rillaboom sigue siendo demasiado poderoso como para que algo lo afectara. Samuel miró un tanto intrigado al Pokémon planta de Lionel, aprobando completamente el comentario de su nieto. Sí, tienes razón. Lionel lo ha entrenado con excelencia como para afrontar la contrario. No era nada normal, era una gran sorpresa. Rillaboom aguantaba de una manera para nada creíble a los movimientos que iban justamente contra de su naturaleza de tipo. Cynthia frunció el ceño al ver lo que sucedía frente a ella. Parecía que Rillaboom volvía a ser de las suyas, contraatacar movimientos que iban contra su poder y contragolpear espectacularmente. Las raíces subieron a altitud, Dragonite trataba de liberarse. Hasta que de un momento a otro, las raíces la bajó tan rápido que la mandó a impactar contra el suelo. No obstante, Dragonite logró componerse del golpe al alejarse hacia atrás. Totalmente furiosa, Dragonite se abalanzó hacia Rillaboom con toda la velocidad que tenía. La tremenda ira del Pokémon por haber sido superada fácilmente, había sido suficiente para inculcar miedo en algunos espectadores. Max tragó saliva, caminando unos cuantos pasos hacia atrás con un pequeño temblor en su cuerpo. Pero todo su miedo finalizó cuando sintió los cálidos brazos familiares rodearlo desde atrás, abrazándolo cariñosamente para que dejara todos sus miedos atrás. «Tranquilo, corazón», dijo Caroline poniendo el mayor consuelo posible en su voz. Mai veía con una pequeña sonrisa al momento madre e hijo, pero no pudo decir más. ¿Lo viste? Norman veía seriamente al furioso Dragonite lanzarse hacia adelante. Mai ladeó la cabeza confundida ante la pregunta. Dragonite ha perdido la concentración, solamente depende de Ash para recibir órdenes directas. Mai ahora miró inmediatamente a la furiosa Dragonite, que por el enojo perdió toda la concentración del combate. Aunque tampoco hacía mucha diferencia la verdad. Ya desde antes, ya tenían claro quién iba a ser el victorioso en esa pequeña pelea. Acabemos esto, Dragonite. Garra dragón. Extendiendo sus brazos hacia los lados, las garras esmeraldas crecieron forzosamente en las manos de Dragonite. Acrobacia. Siendo iluminado por una leve aura, Rillaboom se preparó para el choque. Dragonite lanzó todo lo que tenía con Garra Dragón, pero Rillaboom esquivó y bloqueó todos los ataques con mucha facilidad, pateando velozmente a Dragonite, haciéndola perder el equilibrio sobre su físico. Rillaboom conectó un golpe de palmas con sus ambas manos. La potencia fue suficiente para mandar a Dragonite hacia atrás. Dragonite. Dan se acercó al Pokémon. Dragonite no puede continuar. Rillaboom gritó al tocar el tambor con fuerza. La desventaja de tipo no es nada. Así son las batallas de un campeón. Lionel estaba de brazos cruzados, sin inmutarse de su victoria. Lorelei miró con un tono más preocupante y seria ante lo que finalmente estaba ocurriendo, algo que todos habían esperado, la verdad. Ya van empatados, ahora están 3-3. Esto podría ser muy sofocante para Ash en este momento. Agatha cerró los ojos al momento en que Lionel se enseñaba tranquilo, sin disfrutar o alardear de su victoria. No tenía nada contra él, ni con nadie. Ya mucha gente se esperó la derrota de Dragonite. Y Lionel parece estar tan acostumbrado a ganar con Rillaboom. Pero tenemos un grave problema. Bruno entendía el significado de las palabras de la anciana, sabiendo a dónde quería llegar con grave problema, no se necesitaba ser muy listo para descubrirlo. Ash solamente tiene a 3 Pokémon, pero ellos ya están agotados. Al menos, Pikachu parece estar lo suficientemente recuperado de todo su descanso gracias a sus compañeros, dijo Bruno mirando interesado al primer campeón de Alola. Otro error a la lista entonces, haber mandado a Pikachu desde un principio. Sospeché que esto pasaría, dijo Agatha pensando lentamente. Lance se colocó de brazos cruzados, mirando un tanto intrigado a Ash, intentando descubrir cuál sería su siguiente táctica con Pokémon ya utilizados anteriormente. También está Cinderace, él también tuvo el mismo descanso. Es probable que los veamos combatir de nuevo muy pronto. Realmente no puedo creer que un niñito tonto le haga rivalidad al dichoso campeón mundial, dijo un chico un tanto singular. Estaba parado en una calle de carretera que dirigía a un centro Pokémon, aunque algo estaba mal.
Es impensable que alguien así tenga todo ese poder y esas chicas. La voz del chico estaba llena de envidia y celos, cuando entonces sus puños se apretaron en total furia hacia ese chico que estaba poniendo el mundo piernas arriba, por sus ocasionales logros mundiales. Ahora, solamente debe ser un inútil bueno para nada y un... ¡Ey, Damián! El ya reconocido Damián levantó la vista para mirar a otro chico que claramente era un amigo. El otro levantaba el brazo para llamar la atención de Damián. ¿Vienes? El centro Pokémon está cerca. Ah, gracias por la espera. Realmente necesita descargar todo mi odio en algo. Entiendo, apresúrate. Parece que se va a desatar una tormenta. Damián comenzó a avanzar para seguir a su amigo. Pero... en un tronco de madera no tan grande, estaba un pequeño Pokémon bastante herido. Una pequeña lagartija de fuego estaba acostado en un pequeño tronco, teniendo rasguños y rastros de golpes, tanto patadas y puñetazos directos por todo el cuerpo del pobre Pokémon. Pudo abrir uno de sus debilitados ojitos, mirando adolorido y con obvias ganas de llorar, a la espalda de su ex-entrenador que se alejaba. Cuando entonces... toda su vista se tornó en negro. Regresa, Dragonite. Devolviendo a su Pokémon a la Pokébola, Ash miró con una sonrisa a esta. Luchaste bien. Descansa un poco. Sacando una Pokébola diferente, Ash se preparó para lanzar. Ve, Sirfetch'd. El Pokémon Pato salía de nuevo al campo, preparado. Es Sirfetch'd. El Pokémon que había generado más expectativa después de sus grandes hazañas. Lance miró interesado al Pokémon Pato enseñarse de nuevo ante el público, lo suficientemente preparado para tener un combate contra Rillaboom. Asalto estelar. Fuerza equina. Ambos se abalanzaron hacia adelante, chocando bruscamente. Apretando fuerte sus puños por la desesperación al igual que su mirada agitaba, Roy miró con urgencia al Rillaboom que competía con Sirfetch'd. ¿Qué estás haciendo, Rillaboom? Tienes que acabar con él. Un pequeño niño de extraño parentesco a Lionel estaba sentado en el suelo mientras comía unos dulces que le dieron por ahí. El niño cabello morado ladeó la cabeza hacia un lado al ver a Lionel y Rillaboom luchar juntos contra Ash y Sirfetch'd. Cuando entonces, el niñito sonrió y rompió en unas cuantas risas. Chocan. Es una competencia de poder. Entonces, la potencia comenzaba a superar a Rillaboom haciéndolo arrastrarse hacia atrás con lentitud. Dawn llevó sus manos al frente, mirando con gran confianza y esperanza la manera en que Sirfetch'd empezaba a tomar la ventaja. Vamos, tú puedes. Por favor, Sirfetch'd. La chica por alguna razón había comenzado a apoyar a Ash desde el momento en que utilizó contraescudo. Ya que el estilo de aquel movimiento le pareció muy cool y también le fascinó por la estructura de ataque. Además, una sensación bastante extraña se asignó a su pecho al ver la estrategia defensiva-ofensiva que fue espectacularmente de su agrado. Eso es Sirfetch'd. Serena miraba fijamente al Sirfetch'd rodeado de aquella energía dorada, poniendo todo su esfuerzo para enfrentar al colosal gorila enfrente. Estaba resistiendo y alejando todos los nervios que la golpeaban, desde el principio de todo. Ella había dado todo para apoyar de Ash, sintiéndose bastante bien de hacerlo y ahora. Él mismo se encontraba en la final, enfrentándose fuertemente contra Lionel. No te rindas, solamente un poco más de esfuerzo. Vamos. La desesperación estaba intacta, pero la esperanza y la confianza continuaba desde que todo este evento de la final del mundo dio inicio. Eso era lo que sentía Mai, la hija de un prestigiado líder de gimnasio en la ciudad Petersburgo por algún lugar de Oen. No entendía el porqué, pero desde hace un tiempo había iniciado la necesidad de apoyar con gran fuerza al joven primer campeón de Alola que en algún futuro la traería locamente enamorada. Aunque eso no había sido razón para apoyarlo, simplemente pensó que al hacer eso, algo podría estar sintiéndose bien. Tomando como finalización de competencia, Rillaboom y Sirfetch'd se miraron retadoramente. Hasta que Rillaboom no pudo resistir, y fue mandado a volar hacia atrás, su tambor sirvió para detenerlo. Sirfetch'd se había quedado en su lugar, respirando agitadamente al intentar recuperar aire. Bien.
Delia miró con alegría a la victoria de la competencia de choques por parte de su hijo gracias al extraño Pokémon que ella nunca había visto. Sí, lo hizo. Se sentía muy feliz de ver la siguiente posible victoria de su niño. Ash parecía que realmente se había esforzado por lograr todas las cosas que él deseaba. Y ella se sentía muy orgullosa, saber que la fe que tenía en su hijo no iba a recaer. Kiawe alzó su puño en manera de victoria, sonriendo triunfante como si él fuera el responsable de haber hecho eso contra Rillaboom. Bien hecho, Sirfetch'd. Lo hiciste bastante bien. Gracias a ti, tendremos nuevas oportunidades en esto. Una de sus mayores razones del por qué estar así, es por el estado en el que Rillaboom se encontraba. Parecía bastante debilitado como para que pueda hacer algo. Otro error que había jurado no volver a cometer. Lana y Lily sonreían aliviadas, mirando agradecidas al Sirfetch'd que estaba tomando un pequeño descanso después de haber puesto un gran esfuerzo en Asalto Estelar. Eso fue genial, ¿no? Dijo Lana feliz. Sí, fue increíble, dijo Lily. Dan se acercó al Pokémon tirado, su tambor sirviendo como apoyo. Tardando un par de segundos, Rillaboom se alzó. Rillaboom se puso de pie, señores. Sirfetch'd seguía mirando a Rillaboom, intentando recuperar aire con una respiración nada saludable. Pero Sirfetch'd no puede realizar ningún movimiento debido a las repercusiones de Asalto Estelar. Ash hizo una mueca al notar eso. Lo sabía. Garyoak apretó los dientes al ver que Rillaboom continuaría en la batalla, y que Sirfetch'd estuviera más cansado que cualquier cosa a pesar de haber usado apenas un solo ataque al salir. Rillaboom seguirá siendo un tremendo monstruo, nada lo para, dijo Gary ya sintiendo algo de coraje hacia el Rillaboom de Lionel. El profesor Oak soltó un suspiro, mirando al Sirfetch'd que ya parecía estar muy agotado y apenas estando lo suficientemente listo para poner sus últimos minutos en el campo. Sirfetch'd tomó un gran descanso, lo pudimos comprobar. Pero supongo que todo su reposo no valió para nada, usó lo que le quedaba para potenciar el asalto estelar. Una lástima, Sirfetch'd podía haber dado más si tal vez Ash hubiera participado con mejores cartas. Pero estaba bien, al menos podría despedirse de la final con un gran rendimiento. Había agotado espectacularmente a Mr. Rhyme y Rillaboom para otorgarle la victoria a su siguiente compañero, algo muy admirable y respetable de su parte. Cruzado de brazos, Paul miró con el ceño fruncido al estado en que ambos Pokémon estaban. Ese Rillaboom no cae con nada, todos en el equipo de Lionel son unos tanques brutales. Sentía algo de molestia de ver a alguien así ser tan fuerte, le parecía muy ilógico aún más al ver la forma en que Lionel luchaba y el cómo se comportaba. ¿Cómo es que una persona tan blanda conseguía un gran poder en las batallas Pokémon? Reggie ni siquiera se molestó, estando bastante tranquilo a pesar de todo lo que estaba ocurriendo. Una cosa para nada extraña, así había estado el joven desde siempre. Lionel no tuvo piedad, decidiendo aprovechar la situación del oponente. Fuerza Kina. Ahora con enojo, Rillaboom se lanzó al ataque. Sirfetch'd levantó su escudo, en un inútil intento de defensa. Sirfetch'd sube al escudo. Obedeciendo a su entrenador, Sirfetch'd pone su escudo para planear hacia adelante. El director Oak abrió ligeramente la boca, mirando con sorpresa a la manera en que Sirfetch'd parecía estar listo para pelear con las instrucciones de Ash. Es admirable la resistencia de Sirfetch'd, creo que para este punto podría haber superado al Adepto X, ahora está determinado a ayudar a su entrenador. El profesor Kukui asintió, también estando muy impresionado por la valentía del Pokémon Pato. Ya que gracias a él, es que consiguieron estar allí, batería asalto. Tocando su tambor con fuerza, unas raíces salieron del suelo hacia la dirección del enemigo. Sirfetch'd utilizó las raíces a su favor, deslizándose con ellas. Corte furia. La espada de Sirfetch'd comenzó a brillar. Paul sonreía levemente al ver eso, mirando la manera en que Sirfetch'd aprovechaba el movimiento contrario. El profesor Oak sonreía con gusto al ver cómo es que Ash le ordenaba sutilmente a Sirfetch'd utilizar sus herramientas de combate. Ash comprende lo cansado que está Sirfetch'd, igual que entiende todo su dolor. Así que decide que use su escudo para facilitar el trabajo. Acrobacia.
Saltando sobre su tambor para impulsarse, Rillaboom se abalanzó hacia Sirfetch'd. Sirfetch'd saltó de su escudo y cayó en picada colocando el puerro adelante. Rillaboom atrapó el escudo y lo lanzó con fuerza. El escudo avanzó hasta golpear a Sirfetch'd y hacerlo perder el equilibrio en el aire. Apareciendo detrás de su oponente, Rillaboom decide golpearle la espalda con la suficiente potencia. Sin poder hacer nada para ayudarse, Sirfetch'd es obligado a bajar rápidamente hasta estrellarse duramente contra el suelo. Ash jadeó de preocupación al ver eso. Para cuando la cortina de tierra se fue, Sirfetch'd trató levantarse pero no lo logró y terminó por caer. Sirfetch'd no puede continuar. Roy sonreía al ver la victoria de Rillaboom, sin atreverse a sentirle lástima al muchacho. Bien hecho, Rillaboom. El profesor Kukui sonreía comprensivamente, aunque había algo de tristeza en aquella expresión que podía transmitir muchas cosas. No tengo nada que reprocharle, realmente lo hizo muy bien para su estado contra Rillaboom. Gabriel asintió, estando de acuerdo con su trabajador. Él tampoco le tenía nada contra Sirfetch'd, ni siquiera un pretexto. Se merece un buen descanso y una buena comida después de esto. Sirfetch'd es un Pokémon muy clave para Ash en todas las batallas. Lily le sonreía dulcemente al Pokémon Pato, donde todos sus agradecimientos eran soltados con una felicidad gigante compartida por el resto de sus compañeros. Gracias, Sirfetch'd, por todo tu esfuerzo. Lana igualmente sonreía, muy agradecida y feliz por la gran participación de Sirfetch'd desde la semifinal. Eres muy fuerte, gracias Sirfetch'd, por haber ayudado a nuestro campeón. Mayou tenía una sonrisa brillante, mirando con gran expectativa al Sirfetch'd caído. Ese Pokémon sí que fue increíble, incluso cuando ya no tenía fuerzas. Quiso levantarse para seguir peleando, es realmente un gran caballero. Sopocles se quedó en su lugar, manteniendo la misma sonrisa en su rostro, dirigiendo una mirada de agradecimiento al Sirfetch'd. Uno de los mejores, se merece todos los elogios. Kiawe sonreía con algo de emoción, mirando satisfecho al desempeño final de Sirfetch'd en la final del mundo. Me gustaría tener un Sirfetch'd algún día, demostró un poder bastante asombroso. Ash alzó la Pokébola de su compañero. Regresa Sirfetch'd. Mirando a esta, le sonrió con agrado. Gracias por llegar hasta aquí. Guardado el esférico, Ash miró seriamente a su oponente finalista. Lionel estaba confiado, cruzando sus brazos. Ash, gracias a ti, mis Pokémon y yo podemos alcanzar nuestro máximo potencial. Lionel miraba tranquilo, Rillaboom seguía tocando su tambor. Una mueca de frustración apareció en el rostro de Ash. Y sin embargo, estoy triste. Esta vez, la boca de Ash se abrió ligeramente por la sorpresa. Te quedan solo 2. No puedo creer que esta ardiente batalla esté a punto de terminar. Aquí no va a terminar, esto todavía no. Ash apretaba sus puños al ver y escuchar los comentarios de Lionel, claramente insinuando que la victoria ya estaba preparada para ser suya. Su versión del futuro consiguió su puesto finalista con mucho esfuerzo, confiando de manera indiscutible a Mega Lucario para que le diera fin a la participación de Cynthia a pesar de la desventaja numérica. Así que sabía que su yo del futuro, ni el del presente, no estaban dispuestos a facilitarle a Lionel la victoria. Tenía que conseguirla él. Cumplir su sueño, ser el mejor entrenador que vean todos. Lionel estaba centrado en el curso de la pelea que iba, y no pudo evitar pensar en algunas cosas. La batalla se estaba terminando, eso era muy obvio. Su Rillaboom todavía tenía muchas energías, Cinderace seguramente estaría aún como nuevo y Charizard todavía no salía al campo de combate. En cambio, los Pokémon de su rival, Dracovish, que tenía un par de daños y un agotamiento fatal, Pikachu, que estaba casi recuperado gracias a todo el descanso que había tomado. Eso le dejaba un camino muy fácil, y realmente no quería aceptarlo. Ahora que encontraba finalmente un oponente justo, no quería acabar así con una victoria inútil más a su racha. Quería vivir una batalla que nunca olvidaría. Eso y mucho más, era lo que esperaba. Aún no termino, Lionel. Tomando la respectiva postura, Ash preparó su brazo con la mínima fuerza. Ve, Dracovish.
Dracovic aterrizó con gran espectáculo, pareciendo estar en un estado saludable. Entonces, las espinas en su cuerpo comenzaban a tener ese característico cambio. Dracovic. Continuaba el cambio de sus puntas. La entrada de Dracovic trajo algo de esperanza y confianza. Colmillo de hielo. Batería asalto. Rillaboom tocó su tambor con fuerza, enviando las raíces en contra. Las raíces detuvieron el andar de Dracovic, este simplemente las juntó con sus espinas y las mordió para congelarlas. Eso ocasionó que las raíces fueran destruidas junto con sus timnales, y Rillaboom gritara y agarrara su cabeza con locura. ¿Qué es esto? Batería asalto fue destrozada. Paul abrió la boca en expresión de asombro, mirando la forma en que Batería asalto se vio afectada por la gran mordida congelada de Dracovic y sus picos con alto peligro. Aprovecha bien el movimiento, quitándose todo lo demás de encima, dijo Paul impresionado. Desde que entró al campo, Reggie notó una ira bastante grave en el pequeño dragón al tener a Rillaboom como oponente. Dracovic buscaba venganza en contra de Rillaboom por la aplastante derrota que le dio a Sirfex. Esto se vuelve más y más entretenido. El profesor Oak sonreía al ver la manera en que Dracovic atacaba y descubriendo exactamente de dónde venía toda esa furia con la que Dracovic cargaba. Pero qué Pokémon más agradable, en búsqueda de venganza por su amigo. Gary la dio una mirada confundido, no entiendo muy bien a su abuelo. ¿Qué venganza? Preguntó Gary en búsqueda de respuestas. Ese Dracovic está muy furioso de la derrota de Sirfex, así que busca a la fuerza en dejarlo caído para Lionel, dijo Samuel con una sonrisa. Gary miró un tanto interesado a la pantalla. Buscar venganza es algo que nunca vio en un Pokémon. Ahora Dracovic. Dracovic volvió a lanzarse, activando la carga dragón. Aquello dejó sorprendidos y asombrados a todos los espectadores. Carga dragón, un movimiento tipo dragón que podría soltar un duro golpe a los Pokémon con ventaja. Un movimiento poderoso que nadie podría aprender en corto periodo de tiempo, por lo que su uso sería igual de complicado. Pero aquí estaba, un pequeño Dracovic con mucha carga llena de potencia. Usando carga dragón sin que su entrenador se lo ordenara, haciendo más grande la sorpresa. Ni siquiera Shketsum reaccionó ante ello, solamente soltó una palabra de confirmación. Eso también significaba que el mismo primer campeón de Alola sabía lo que iba a ser Dracovic. No ordenarle al Pokémon un movimiento y que éste haga uno con exactitud, significaba que debían tener un lazo tan grande de unión para entenderse. Ahora, Ash Ketchum les demostraba tener otro rasgo de combate sobresaliente. Más y más, el primer campeón de Alola no dejaba de impresionarlos con sus tácticas. Fuerza equina. Rillaboom también se lanzó con mucha potencia, siendo rodeado por un tono rojizo. Chocando los dos con un increíble asalto, un dragón celeste se desató en el cielo junto a una explosión. Entonces, las espinas de Dracovic parecían cortar bruscamente a Rillaboom. Con algunos gruñidos, Rillaboom se deslizó hacia el piso hasta caer derrotado. Rillaboom no puede continuar, Dracovic es el ganador. Ash alzó su puño con alegría. Ash logra empatar en poco tiempo, asombrando a todos cuando por fin vieron al Pokémon planta derrotado. Alzando la Pokébola, Lionel miró seriamente a su Pokémon caído. Regresa, Rillaboom. Fue una buena pelea. Lionel miró con una sonrisa, Ash hizo lo mismo. Dracovic, no bajes la guardia. Rillaboom fue derrotado. Dianza tenía la boca muy abierta, mirando con mucha incredulidad. A ella le costó 5 Pokémon intentando vencer al gorila planta, y a Ash solamente le costó un Pokémon. Eso solamente aclaraba la fuerza futura del octavo maestro, que estaba sumando mucha más atención que desde antes, demostrando por qué merecía tener un puesto en la clase maestra aún mucho más mayor y el por qué estaba entre ellos. Es increíble. Todos estaban viendo a un futuro talento potencial ser lo suficientemente explotado, acercándose más a un logro histórico jamás logrado. Ash, el primer campeón de Alola, Champion Slayer, el segundo entrenador más fuerte del mundo. Abriendo las puertas de las oportunidades frente al oponente más caro que puede haber enfrentado, logrando sobrepasar a muchos entrenadores por igual. Fin del capítulo.